Muy buenas tardes, mis hermanos. Muy buenas tardes, Monseñor. Me da mucha alegría y a todos mis hermanos de la parroquia tenerle acá en este lugarcito chiquito, pero muy especial por su gente, por la historia que tienen estas paredes, este lugarcito. Cuando el hermanito Pedro murió, lo iban a velar acá en Belén, pero el lugar era muy pequeño y la fama en vida ya del hermanito Pedro era muy grande, y a su muerte la gente se abarató encima de los restos del hermanito Pedro por alguna reliquia. En aquella época, Fray Payo Enríquez de Rivera, que era el obispo de aquella época, vino acá y levantó un acta donde los restos del hermanito Pedro fueran trasladados acá al templo de la Escuela de Cristo, y debajo del Padre Eterno fue velado acá el hermanito Pedro. Al día siguiente él había pedido en su testamento que lo enterraran allá en San Francisco el Grande, como buen terciario franciscano. Dice los libros que el atrio del templo se llenó de un mundo de gente. Monseñor, bienvenido a esta que es su casa, a esta que es una parroquia en la que yo estoy al frente, pero el responsable es usted y yo solo soy su colaborador. Y le damos otro fuerte aplauso a Monseñor por estar aquí entre nosotros. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Vamos a iniciar la celebración eucarística, lo más hermoso que podemos hacer: ofrecer a Jesucristo nuestro Señor al Padre bajo la acción del Espíritu Santo. Hagámoslo con mucha alegría, con mucho entusiasmo, pero con mucha devoción que salga de nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Antes de celebrar los sagrados misterios, detengámonos unos momentos y reconozcamos que somos pecadores. Del libro del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazmerreír de todos. Día tras día se burlan de mí desde que comencé a hablar. He tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción para anunciar la palabra del Señor. Me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme: ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco, de ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Señor, mi alma tiene sed de ti. Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario, pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma,
te alabaré con jubilosos labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Porque fuiste mi auxilio y a tu sombra, Señor, canto con gozo. A ti se adhiere mi alma y tu diestra me da seguro apoyo. Señor, mi alma tiene sed de ti. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados, hermanos y hermanas. Para esta homilía, 2 puntos. El punto número 1 es con respecto a las lecturas que hemos escuchado hoy. Todo el año litúrgico nos va llevando poco a poco a irnos formando. Y hay tiempos litúrgicos más fuertes, como son el tiempo con que empezamos el año litúrgico, el Adviento. Sigue Navidad, el tiempo de Navidad. Después volvemos y empezamos el tiempo llamado ordinario, donde es como ordinariamente deberíamos celebrar el misterio de Cristo,
Durante el tiempo llamado ordinario, vamos celebrando todos los acontecimientos de Jesús. Ahí nos va guiando la palabra de Dios, hasta que llegamos a interrumpirlo con la Cuaresma, tiempo especial. Cuaresma y Pascua. Cuaresma, 40 días, pero Pascua, 50 días, llenos de alegría. Son números simbólicos. Y después de haber terminado ya la Pascua, volvemos a empezar a reemprender el tiempo ordinario hasta llegar a la fiesta de Cristo Rey, en la que se cierra el año litúrgico y volvemos a empezar el nuevo año litúrgico, es decir, a celebrar los sagrados misterios de Jesús. En la iglesia todo tiene sentido, todo es pedagógico para irnos llevando, todo, los tiempos litúrgicos, los momentos de la vida de Jesús. Y hoy, cabalmente el Señor, con el Evangelio sobre todo, nos quiere dar una gran lección. Es una continuación del domingo pasado. El domingo pasado el Señor elogió a Pedro. Pedro, esto no te lo ha dicho la carne ni la sangre, te lo ha dicho mi Padre del cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vean qué importancia le da a Pedro, porque Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo de Dios vivo. Eso no te lo ha dicho la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero hoy parece que fuera todo lo contrario. Jesús empieza a hablar de su pasión, de su cruz, de su muerte y de su resurrección. Y esto no cabe en la cabeza de Pedro ni de los discípulos. Sufrir. ¿Cómo es posible que Jesús tenga que sufrir, que pasar por la cruz, que morir y resucitar? ¿Y qué le dice Pedro? Se lo lleva aparte y le dice, Señor, eso no puede ser, eso no te puede pasar a ti, no tiene que ser así. Y Jesús aquí le dice, apártate de mí, Pedro, apártate. ¿Por qué? Porque eres un estorbo para mí. Tú no piensas como mi Padre. Esto no te lo ha dado mi Padre. Esto te lo ha dicho el demonio. Apártate de mí. Más aún, la verdadera traducción es, Pedro, ponte detrás de mí. Es decir, no seas obstáculo para mí. No seas piedra de tropiezo para mí. Apártate de mí, Satanás, le dice a Pedro. Antes le ha dicho, tú eres Pedro y sobre esta piedra. Y ahora, cuando quiere apartarlo de la cruz, lo llama Satanás. ¿No es nuestra vida así muchas veces? Cuando viene la pasión, cuando viene la cruz, cuando vienen los obstáculos, nos apartamos del Señor. No queremos saber nada de pasión, de muerte, de sepultura. Nos cuesta comprender, nos cuesta ver a Jesús en la cruz, nos cuesta verlo sufrir y morir. Como a nosotros, a veces llevando nuestra cruz, hay momentos de enfermedad, hay momentos de incomprensión, hay momentos de dolor, hay momentos que sufren uno mucho cuando hay infidelidad, hay momentos de pasión, hay momentos de esa cruz que pesa más que antes. Y aquí sí, como se dice en la fórmula del matrimonio, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza.
Ya los casados ya saben, porque lo han dicho en el matrimonio. Pero veo aquí mucho joven que quizá está pensando ya en casarse. Pues piensen en esta hermosa fórmula. No solo cuando todo va bien, también cuando las cosas no van bien. Y ahí debo yo amar al Señor, debo aceptar al Señor y seguirlo, porque yo sé que vamos a llegar a la resurrección. No nos quedaremos en la muerte. No nos quedaremos solamente celebrando la pasión y la muerte de Jesús, sino que pasaremos a la resurrección. Pero no se puede llegar a la resurrección si no se pasa por la pasión. Y siempre tiene que ser así, para que los jóvenes lo vayan repasando ya. En el matrimonio, la fórmula, porque el joven que se casa le dice a la joven con la que se va a casar. Hoy día que se ponen nombres raros: Heidi, prometo serte fiel. Escuchen bien, si hay esposos ahí, agárrense de la mano y repítanse: prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Vean qué hermoso. ¿Hay un piropo más grande que este? ¿Hay una consagración más hermosa? Si esta puede ser la consagración de las religiosas, de los sacerdotes. Prometo serte fiel, aunque yo sé que habrá problemas, aunque tendremos que sufrir, pero prometo serte fiel siempre, en las buenas y en las malas. Pedro no había comprendido esto. No, Señor, eso no puede pasarte. No puedes padecer ni morir. No puedes. Para llegar a la resurrección hay que pasar por la pasión, por la muerte y por la sepultura. Recuérdense ustedes siempre de esto, con esta hermosa fórmula del matrimonio. ¿Cuántas señoritas aquí ya estarán soñando con su matrimonio? Porque también ellas le dicen lo mismo al esposo: Javier, prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Y esto no solo las jóvenes, todos y todas, si piensan casarse, pues piensen en esa fidelidad en las buenas y en las malas. Segundo, si no están cansados ya, ustedes ven aquí el hermoso altar. Vean qué hermosura. El altar es para el sacrificio, para la Eucaristía. Y el altar tiene un significado muy grande en las iglesias. Ustedes tengan presente que en la liturgia todo tiene sentido. No se hacen las cosas solo por hacerlas. Todo tiene sentido y es pedagógico para nuestra fe. El altar representa a Cristo. Es Cristo. ¿Qué es lo primero que hace el sacerdote cuando llega al altar? Besarlo. Besa el altar. Y si hay incienso, incensarlo, porque representa a Cristo. Fíjense ustedes qué cosa más hermosa. El altar es Cristo. Entonces se respeta. Sobre el altar no se pone cualquier cosa, porque respetamos a Cristo, porque ahí va a estar nada menos que Jesús nuestro Señor.
Cuando el sacerdote se retira de la iglesia cuando ha terminado la misa, ¿qué es lo último que hace? Volver a besar el altar, venerar el altar que está representando a Jesucristo nuestro Señor. De ahora en adelante ustedes verán en el altar, verán el altar con otros ojos y se van a esforzar a que en las iglesias y en las capillas sea lo más bonito que haya y que se respete el altar. Es por eso que sobre el altar no ponemos televisores, que sobre el altar no ponemos otras cosas, cuadernos, libros, no, porque se respeta. Aunque haya otras actividades, sobre el altar nada. Si no, mejor se quita, se guarda, pero el altar siempre se respeta. Es la mesa para el sacrificio de Cristo. Pero también está el altar de la palabra. Y el altar de la palabra es el ambón. Este es el altar de la palabra. De hecho, la primera parte de la misa, la liturgia de la palabra, se celebra aquí. La palabra de Dios. Porque es importante la palabra de Dios. Si hubiera incienso, también se inciensa la palabra de Dios aquí en el ambón. Se inciensa todo aquello que representa a Cristo. Se inciensa al que preside la celebración, porque está obrando en nombre de Cristo. Se inciensa el crucifijo, las imágenes que están cerca del crucifijo. Se inciensa algo muy especial. ¿Quién recuerda cuál es la última incensación? Fuerte. El pueblo. ¿Por qué? ¿Es solo para ser limpias? Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así como se inciensa el que preside, el sacerdote o el obispo que está presidiendo, porque él está representando a Jesús. Así también los fieles, porque allí está Jesús entre ustedes. Por eso ya van a saber ustedes que por qué se inciensa. Ahí está Jesús entre ustedes y por eso se inciensa. El altar de la palabra. Qué hermoso es proclamar bien las lecturas, el salmo responsorial, los cantos, el aleluya, el salmo responsorial. Respetar el altar de la palabra, donde no se hace otra cosa más que escuchar desde allí la palabra de Dios. El altar del sacrificio de la Eucaristía, que es la segunda parte de la misa, y el altar de la palabra de Dios. Qué hermoso es, y ustedes lo han hecho hoy muy bien, al terminar las lecturas. ¿Qué se dice al terminar la primera lectura? Palabra de Dios. No es una afirmación. Fíjense hasta dónde llega la liturgia. Es una exclamación. Ya voy a terminar, algunos están viendo su reloj. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Otra exclamación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y hay que decirlo con ánimo. No, no así como quien dice, haber escuchado la palabra de Dios. No, qué bonita es la palabra de Dios. Que llegue a nosotros. Palabra de Dios. Palabra del Señor. Y uno responde con otra aclamación. Siempre es así la liturgia de la iglesia. Tiene su sentido. ¿Por qué a veces llegamos y nos aburrimos y estamos ahí? Porque no entendemos, no comprendemos lo que es realmente
todo lo que se hace y se dice dentro de la celebración. Que nuestro espíritu pues sea fuerte, que nosotros sepamos amar esa palabra de Dios, leerla, proclamarla bien para escucharla y que dé mucho fruto en cada uno de nosotros. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Meditemos con alegría, sin preocupación, sobre todo lo que el Señor nos ha pedido y regresemos a nuestra casa con el convencimiento de que con su ayuda todo será posible. Él nos acompaña en el camino y este se hace más fácil y llevadero. Feliz semana y primero Dios, nos vemos el próximo domingo. Monseñor, muchísimas gracias por este momento tan especial, por sus palabras. Gracias por venirnos a ver, a visitar. Queremos manifestarle nuestra filiación, nuestra gratitud a usted como nuestro pastor. Queremos manifestarle también nuestra filial obediencia, Monseñor. Le damos un fuerte aplauso a Monseñor. Esta es su casa, Monseñor, esta es su casa. Tenemos todavía 2 momentos. Al terminar la Eucaristía con la bendición de Monseñor, él va a ir no está lloviendo, al atrio o hacia adentro, debajo del coro, para saludarlos a todos. Después tendremos una reunión acá en el convento. Gracias, Monseñor. Un agradecimiento, pero al mismo tiempo unas felicitaciones para ustedes por estar aquí presentes, y la bendición que viene a continuación, que vaya para todos los socios y socias de las hermandades,
aquellos que no han podido venir o no han querido venir. Que el Señor los bendiga. Y en especial también para los enfermos y para los ancianos en sus casas, para todas aquellas personas que hoy se quedan cuidando la casa porque no se puede quedar sola. Díganles que les enviamos esta bendición. Y ánimo, hermanos y hermanas, a seguir adelante en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Señor, con alegría, con entusiasmo, vayamos a poner en práctica lo que hoy hemos celebrado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz semana para todos y para todas ustedes.